Hermanos amados, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es una bendición el que podamos estar reunidos nuevamente para ser alimentados con la palabra de Dios. Es una bendición el que hayamos podido ya exaltarle, glorificarle, adorarle a través del canto, a través de los himnos. Es una bendición el que en esta tarde hayamos podido también traer nuestras necesidades en oración delante del Padre, sabiendo que Él las ha escuchado y que Él las está respondiendo ya. Ha llegado el momento de acercarnos a su palabra, de acercarnos a la Escritura, para ser alimentados espiritualmente por ella. Así que, habiendo leído ya el pasaje de este día con nuestra hermana Diana, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor primeramente. Padre amado, Dios eterno, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por este día, gracias por este día hermoso que tú nos has regalado, Señor, porque tú haces todas las cosas perfectas en su tiempo. Ya sea que haga frío, ya sea que haga calor, ya sea que llueva, que no llueva, que haga neblina o que brille el sol. Señor, tú has hecho todo perfecto. Gracias, gracias, Señor. Pero gracias sobre todo por la salvación tan grande que tú nos has regalado en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, por esta palabra que nos alimenta, por esta palabra que es viva, que es eficaz y que penetra en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Te suplicamos, por favor, en el nombre de Jesucristo, que tú nos hables, que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad y que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento para comprender tu palabra, para comprender tu mensaje, para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde y también, Señor, para ser hacedores de tu palabra, para poner esa palabra en práctica. Gracias, Señor. Toma este tiempo en tus manos, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que se comunica. Es un Dios que quiere ser conocido, que quiere ser escuchado, que quiere expresarse. Y Dios se ha manifestado, se ha expresado, ha hablado de muchas diferentes maneras a lo largo de toda la historia de la creación, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Estamos comenzando a predicar, estamos comenzando esta serie de sermones expositivos sobre el libro de Hebreos. Ya hace 8 días comenzamos dando una introducción general, comenzamos viendo un bosquejo de todo lo que contiene este libro y a partir del día de hoy, a partir de este domingo, comenzaremos una serie de mensajes basados en cada uno de los capítulos de este libro. Y hoy nos toca hacerlo con el primer capítulo, con el capítulo 1. Y yo iniciaba esta reflexión con las palabras que dije, porque precisamente esta enseñanza, este sermón que se encuentra en Hebreos, ya quedamos que no es tanto una carta, que es más bien una homilía, es más bien un sermón, una enseñanza la que se da aquí. Esta comienza precisamente con estas palabras y dice así el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y lo que podemos entender en esta introducción de este mensaje de Hebreos es que Dios es un Dios que habla, es un Dios que se comunica. Dios está muy lejos de ese concepto místico de la deidad escondida en los cielos o de la deidad que ha echado a andar el universo y que después lo ha dejado para que siga evolucionando y que siga avanzando de acuerdo con las reglas que él mismo estableció. Ese no es el Dios en el que nosotros creemos. Ese no es el Dios revelado en la Biblia, revelado en la Escritura. Nuestro Dios, el Dios que se revela en la Escritura,
es un Dios que está presente permanentemente en medio de su creación y en medio de su pueblo. Él no es la creación, Él no es su pueblo. No podemos confundir a Dios con la criatura. Hay una clara y tremenda separación entre el creador y lo creado. Jamás podemos decir que todo es Dios, jamás podemos decir que el árbol es Dios, que la montaña es Dios, que la estrella es Dios. Dios es el creador de todo eso, y hay una diferencia entre el creador y su criatura, entre el creador y su creación. Pero este Dios creador es un Dios que quiere ser conocido, es un Dios que quiere ser entendido, es un Dios que quiere comunicarse con su creación y sobre todas las cosas con la corona de su creación, que es el ser humano, que es el hombre. Por eso es que el autor de Hebreos introduce este mensaje dejándonos algo bien claro. Dios es un Dios que habla, y es un Dios que ha hablado muchas veces y de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, a través de los profetas. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, consideraba a todos aquellos que escribieron el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías, los consideraban profetas. ¿Por qué profeta? Porque profeta es alguien que profiere la palabra de Dios, que da el mensaje de Dios. Entonces, aquí el autor de los Hebreos nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, entre ellas, una de las cuales es a través de los profetas. Y llega entonces al versículo 2, donde va a introducir ya el tema fundamental del resto del sermón, del resto de la enseñanza del libro de Hebreos, y comienza a hablar del Hijo. Introduce aquí ya el tema central de este libro. El tema central de este libro, como lo mencionamos hace 8 días, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, la imagen misma de Dios. Ese es el tema central del libro. Y entonces dice en el versículo 2, en los postreros días, y aquí hago un pequeño paréntesis, me detengo un poco porque yo sé que muchas personas han escuchado hablar de este término, los últimos días o los últimos tiempos o los postreros tiempos o los postreros días, y a veces hay quienes tienen la idea, tienen el concepto de que cuando se menciona los postreros días o los postreros tiempos, se está hablando del fin del mundo, o se está hablando del tiempo, de la época en la cual todas las cosas van a terminar. Ok, ese es un evento que está en el futuro. Pero cuando la Biblia, y particularmente cuando el Antiguo Testamento, aunque también mucho el Nuevo Testamento, habla de los postreros días, está hablando de esa época que estamos viviendo actualmente, que fue inaugurada, que fue abierta con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y época o era que será cerrada cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente en su gloria, con la segunda venida de Cristo. Entonces, por favor, cuando escuchemos hablar de los postreros días, entendamos que se está refiriendo al tiempo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, nosotros el día de hoy, este domingo 18 de abril del año 2021, estamos viviendo en los postreros días y los seguiremos viviendo hasta que el Señor Jesucristo regrese nuevamente. Entonces nos dice aquí el autor de Hebreos que en los postreros días nos ha hablado ya no por medio de los profetas, ya no por medio de su creación, ya no a través de las cosas creadas que tanto nos hablan de Dios. Dice, ahora nos ha hablado por el Hijo, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Y como para que los lectores, como para que los escuchas de este libro, de este mensaje,
Es decir, nosotros finalmente no tuviéramos ninguna duda o no tuviéramos ninguna confusión acerca de quién está hablando, acerca de quién se está refiriendo, después de que dice el Hijo, comienza en los siguientes versículos, solamente 3 versículos más, pero que son tremendamente intensos, que están llenos de enseñanza y en los cuales vamos a basar este mensaje, aunque mencionaremos también los otros versículos del 5 al 14. En estos versículos nos describe algunas características, nos describe algunos atributos de quién está hablando, de a quién se refiere cuando está diciendo el Hijo. Fíjense bien que en esta porción no se menciona el nombre Jesús, no se menciona el nombre Jesús de Nazaret, ni Jesucristo. ¿Por qué? Porque está entendido, está sobreentendido, está implícito. El autor de este libro da por un hecho que aquellos a quienes les está escribiendo y que estarán leyendo por primera vez este mensaje o que lo estarán escuchando por medio de quienes se los lean, entienden que está hablando del Señor Jesucristo, que está hablando de Jesús de Nazaret. Recordemos que este libro está dirigido principalmente a judíos, principalmente a hebreos, y de ahí viene el título del libro, de lo cual hablamos hace 8 días. Entonces, aunque no lo menciona explícitamente, pero nosotros podemos entender, y cualquiera que conociera el Antiguo Testamento y que hubiera escuchado hablar de Jesucristo, entiende que está hablando de Jesús de Nazaret. Y entonces nos dice, ha hablado por el Hijo, y empieza a describir algunos atributos. Déjenme leerlo de corrido. Y les pido por favor que ustedes escuchen nuevamente con atención, que ya hemos leído este pasaje, y que traten de ir haciendo una lista mentalmente, o si quieren vayanla escribiendo, de los atributos o características que se mencionan aquí de Jesucristo en los siguientes versículos. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo no sé si ustedes tuvieron tiempo de hacer la lista mentalmente o literalmente en una hoja de papel. Yo la hice desde luego con más tiempo que ustedes, y yo saqué aquí 8 atributos. No me da tiempo de hablar de los 8 y solamente me voy a referir a tres de ellos que creo que engloban de alguna manera mucho de las ideas que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros a través de este texto. Y miren, lo primero que resalta para mí, lo primero que resalta en este texto en cuanto a los atributos de los cuales está hablando de Jesucristo, del Hijo, es que le llama heredero. Dice, ¿a quién constituyó heredero? Y luego dice, de todo. ¿Sí? Vamos a detenernos unos minutos ahí en ese concepto, en qué significa el que él sea heredero y qué significa para nosotros a la luz de la misma escritura. Dice el diccionario que un heredero es el que recibe las posesiones del legítimo propietario de algo. En términos legales o en términos legales humanos, un heredero es una persona que recibe las posesiones de otro, las posesiones de un legítimo propietario de algo. Y aquí nos está diciendo que Dios, que el Dios Trino, constituyó al Hijo, al Señor Jesucristo, heredero, es decir, legítimo propietario de todo. Y cuando dice de todo, está hablando de todo lo que existe.
Y a lo mejor para nosotros no tenga mucho sentido, pueda sonar repetitivo. Bueno, ya me dijo que es el heredero, ya entiendo que si es el único heredero, pues es el heredero de todo. Sin embargo, en la cultura griega en la cual se estaba escribiendo este libro, aunque dirigido a los hebreos, está dentro del contexto de la cultura helénica, de la cultura griega, sí tenía sentido el remarcar de todo. Porque fíjense que la palabra en griego que se traduce como heredero es la palabra cleronomos, cleronomos. Y cleronomos es una palabra compuesta, la palabra clero o clero, que quiere decir partir o repartir, y la palabra nomos, que quiere decir ley, es un término muy conocido. Nomos es ley. Entonces, cleronomos era como la ley de la repartición o la ley de las partes, de dar diferentes partes. Se entiende, humanamente hablando, y desde un punto de vista legal, que generalmente cuando hay una herencia, precisamente la necesidad de un testamento donde se establezca lo que se hereda, es que se va a heredar en partes. Es decir, si tengo 10 hijos, bueno, pues esperaría que mis posesiones yo las reparta en 10 partes iguales para que a cada uno de mis 10 hijos les toque una de esas partes. De ahí la palabra clero, cleronomos en griego para heredero. Sin embargo, aquí no es repartido en muchas partes la posesión de Dios, que es todo lo que existe, sino dice, lo hizo heredero de todo. Es decir, el único heredero de todo lo que hay, de todo lo que existe, de todo lo que ha sido creado. Y ahora, ¿por qué? Porque es importante para nosotros, porque es importante para ti, para mí. Bueno, el mismo libro de Hebreos va a desarrollar más adelante este tema, pero no solamente el libro de Hebreos, muchas otras partes de la Escritura desarrollan el tema que tiene que ver con nosotros. Y miren, vamos a ir primero a Romanos capítulo 8 y vamos a leer solamente los versículos 16 y 17 para ampliar un poco más esta parte de la que estoy hablando. Romanos 8, versos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Veamos lo que dice aquí la Escritura. Dice primero que el Espíritu Santo nos da testimonio, le da testimonio a nuestro espíritu de quiénes somos nosotros. Aquí Romanos ahora está hablando de nosotros y nos está dando un trato similar al que Hebreos le da al Hijo. Dice que nosotros somos hijos de Dios. Y luego dice en el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense que la palabra coheredero no significa aquel que reparte la herencia con otros. Interesante, porque si fuera solamente a ver, en el mismo ejemplo que yo les ponía, si un padre tiene 10 hijos y le va a repartir sus posesiones a los 10, cada uno de ellos son herederos. Es el heredero número 1, el heredero número 2, hasta el heredero número 10. Pero un coheredero es alguien que hereda lo mismo que el heredero. Espero estarme dando a entender. Es más ser coheredero que ser un heredero número tal. Y entonces, aquí lo que la Escritura nos está diciendo en Romanos es que nosotros, y por eso también pareciera una repetición cuando dice herederos de Dios y coherederos con Cristo, nos está diciendo que lo mismo que ha heredado Cristo, lo hemos heredado nosotros, como hijos de Dios. ¿Sí? No pretendo en ningún momento, y hago la aclaración para que no se vaya a dar ninguna confusión, no pretendo decir que nosotros seamos igual
que el Hijo de Dios o igual que Jesucristo. Hay una tremenda diferencia. Él es el Hijo. Nosotros somos uno de los hijos. Somos uno de muchos hijos, de los cuales Él ha sido hecho el primogénito, de los cuales Él ha sido hecho el mayor, el que está por encima de todos. Pero nosotros somos también hijos de Dios, y al ser hijos, entonces somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Hay otro pasaje que está en Efesios capítulo 3, vamos por favor a ese pasaje de la Escritura. Efesios 3, del 3 al 6, vamos a leer únicamente, que aborda este mismo tema. Y dice que por revelación, le está escribiendo Pablo a la iglesia en Éfeso, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Que es un misterio? Rápidamente, un misterio es algo que no había sido revelado y que ahora es revelado, algo que estaba oculto anteriormente y que ahora es revelado de alguna manera. Y entonces aquí Pablo dice, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, y aquí nos dice cuál es ese misterio del cual viene hablando tan misteriosamente en los versículos anteriores. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aquí uno debería de levantarse y decir, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, que nos ha hecho coherederos. Miren, Pablo lo expresa aquí de una manera que está demostrando su emoción, que está demostrando la relevancia de lo que él está diciendo. Dice, ya les he dicho anteriormente, a mí me fue revelado un misterio que había sido oculto anteriormente. ¿Y cuál es este misterio? Que los gentiles, los que no somos judíos, como ustedes y como yo, los que no somos hebreos por nacimiento, pero que sí lo somos por herencia a través de Jesucristo, nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo que el pueblo de Israel. Hemos sido injertados en el mismo olivo. Nosotros, olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo natural, en el olivo verdadero, que es el pueblo de Dios. Y ahora somos un solo pueblo. Ahora ya no hay división, ya no hay griego y judío, ya no hay libre y esclavo. Somos uno solo en Cristo. Y al ser uno solo en Cristo y al ser parte del mismo cuerpo, somos coherederos juntamente con Él de todas las cosas. Bendito sea su nombre. Entonces, este es el primer punto que resalta aquí de esta descripción hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y nosotros tendríamos que agregar, y nosotros herederos, coherederos juntamente con Él. ¿De qué? ¿Qué hemos heredado? Todo, todo. Yo no lo puedo entender y no voy a tratar de explicar de qué se trata ese todo, pero la palabra de Dios se refiere a todo y por lo tanto ahí está incluido todo lo que existe, todo el universo. Hemos heredado también a través de Jesucristo todo lo que existe. ¿Por qué? Porque a Dios le plació hacerlo así. Sigue diciendo la Escritura, y por quien asimismo hizo el universo. Para mí aquí está el segundo atributo, la segunda característica que nos da del Hijo. Resulta que no solamente lo constituyó heredero de todo, sino que antes de haberlo hecho heredero de todo, por él mismo, por Jesucristo, hizo el universo. Miren, si ustedes van aprendiendo un poquito de griego, un poco de palabras en griego, se van familiarizando con algunas.
Y bueno, cuando yo leo aquí hizo el universo, yo sé que en griego dice cosmos, que es lo que generalmente se traduce o como mundo o como universo. Pero cuando vamos a la Biblia en griego, cuando vamos al lexicón o a una Biblia interlineal en griego, yo me encontré y a mí me llamó la atención que no se usa la palabra cosmos, sino que se usa la palabra aión. Es una palabra que en algún otro mensaje yo he mencionado, aión. Aión quiere decir tiempo, pero no en el sentido del tiempo que marca nuestro reloj y que yo con tanta facilidad pierdo, que ese es cronos, sino aión más bien se refiere a era, a época, a tiempo en un sentido mucho más amplio que cronos, que se refiere al tiempo que está corriendo, y también se puede traducir como universo, y de hecho Reina Valera y muchas otras versiones lo traducen como universo. Pero es bien interesante porque el concepto que nos da aión ya es diferente del concepto que nos da cosmos. Pudiéramos atrevernos a decir en una traducción más libre, más dinámica, que aquí la palabra nos está diciendo que por quien asimismo hizo la eternidad, hizo el tiempo. A través de Jesucristo fueron hechos, hermanos y hermanas, todas las cosas, visibles e invisibles. Lo presente, lo pasado y lo futuro fue hecho a través de Jesucristo. Vamos a otra parte de la escritura, a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, vamos a leer para ampliar un poco más este concepto que nos está dando aquí Hebreos. Y dice acá Pablo, escribiéndole ahora a la iglesia que está en Colosas, y les dice, él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, algo que también Hebreos nos va a decir un poco más adelante. El primogénito de toda creación, porque en él, en Jesucristo, fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Cómo, por el amor de Dios, cómo podríamos, después de leer estos versículos y lo que estamos leyendo en Hebreos, decir que Jesús no es Dios? Decir que Jesús es un ángel, el mayor de todos los ángeles, o decir que Jesucristo no es más que un hombre que evolucionó a ciertos niveles de conocimiento, o decir que Jesús es el más grande de todos los profetas, o uno más de los profetas, como dice el Islam, Mahoma, el más grande de todos los profetas, Jesús, otro profeta. ¿Cómo podemos conciliar esos conceptos equivocados, por supuesto, con lo que enseña la palabra de Dios? Cuando nos dice, y Él es antes de todas las cosas. Y saben que antes de todas las cosas solamente está Dios. No hay más. Antes de todas las cosas, en la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, solamente cabe el concepto de Dios, no cabe ningún otro. Y aquí nos dice la escritura, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Otro concepto que también Hebreos maneja, pero me quiero centrar ahorita en el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. El Señor Jesucristo es el principio creador de todo lo que existe. Por eso Juan en su evangelio habla de él como el verbo, como el logos, como la palabra creadora. Comienza Juan diciendo en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios
y el verbo era Dios. Y después en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Dice ahí Juan. Ven cómo toda la escritura está relacionada y está ligada una con otra. Cómo la escritura no podemos interpretarla, no podemos tomar un versículo, dicen a veces, tomar el texto, sacarlo de contexto y que nos sirva de pretexto. No podemos hacer eso, porque la escritura se interpreta a sí misma. La escritura, la Biblia, es un libro autocontenido que se interpreta a sí mismo, que se explica a sí mismo y que tú necesitas abarcarlo en su totalidad. Pero bien, regresemos a Hebreos. Entonces, ese es el segundo concepto que yo destacaría. Voy a avanzar un poco más porque no me va a dar tiempo de hablar de cada uno de ellos uno por uno. Versículo 3, el cual, sigue hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria, no me voy a poder detener ahí, aunque solamente déjenme decirles que aquí la escritura está diciendo, Jesús es el brillo del brillo de Dios. Jesús es lo que brilla de Dios. En palabras más comunes y corrientes, eso nos está diciendo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la esencia de su sustancia, lo concentrado de la sustancia de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, algo similar a lo que acabamos de leer en Colosenses 1, que en él están sustentadas, sostenidas todas las cosas, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y ahí me quiero detener para abarcar el tercer punto del que quiero hablar de este pasaje. Ya nos describió toda la deidad de Jesús, ya nos describió toda la eternidad de Jesús y que Él es antes de todo y que por Él existen todas las cosas y que Él es heredero de todo. Ya nos describió eso. Y ahora nos dice, bueno, pues de quien les estoy hablando, dice, Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Fíjense que el tema purificación o el tema de la purificación es un mega tema, es una mega narrativa en la escritura, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, en términos muy generales, porque Dios hizo una creación pura, porque Dios hizo una creación santa y perfecta. Y cuando ocurre el evento que conocemos como caída, cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, los primeros seres humanos creados y que representaban a toda la humanidad y donde estábamos representados tú y yo, ellos decidieron en uso de su libre albedrío, que ellos sí tenían un libre albedrío, a diferencia de nosotros que no lo tenemos, ellos deciden darle la espalda a Dios, deciden desobedecer a Dios, y siendo ellos la corona de la creación, siendo ellos a quienes Dios había puesto como mayordomos por encima de toda la creación, habiendo caído ellos, junto con ellos cayó toda la creación. Y entonces toda la creación pasó de estar en bendición, en la bendición provista por Dios, hecha por Dios, cayó en la maldición que trajo la desobediencia del ser humano. Y por lo tanto, en ese sentido muy general y muy abarcador y muy amplio, todo lo que era puro terminó siendo impuro. Y entonces, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en la ley mosaica, se establece muchas veces, Dios establece muchas veces ritos ceremoniales, conceptos que tienen que ver con la purificación. Si ustedes leen el libro de Levítico y leen el libro de Números, se van a encontrar muchas partes en las cuales
Dios le habla al pueblo de Israel y les describe circunstancias, muchas circunstancias en las cuales ellos quedan impuros y cómo se tienen que purificar. Miren, aquí el libro de Hebreos no menciona la palabra expiación, usa la palabra purificación, pero está hablando de lo mismo a lo que nos hemos referido como expiación. Expiar es limpiar algo, es quitar el pecado de algo, es quitar lo sucio de algo. Vamos a ir muy rápidamente, porque ya casi se nos termina el tiempo, a Números capítulo 19, y vamos a leer los versículos 20 y la primera parte del 21. Números, vayan por favor a sus Biblias, Números capítulo 19, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Y el que fuere inmundo, está hablando de la ley y está hablando de la purificación, y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Y dice el versículo 21 en su primera parte, les será estatuto perpetuo. Existe una clara diferencia en el Antiguo Testamento, una y otra vez a través de la ley, entre lo puro y lo inmundo. Entre lo inmundo que no ha sido purificado y lo puro que lo es porque ya fue purificado a través de ciertos rituales de los cuales no vamos a hablar ahorita, pero que no eran más que una sombra, más que un tipo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y entonces de esto nos habla tanto Levítico como el libro de Números también. Pero acá Hebreos nos dice que Jesús, que el Hijo, siendo todo lo que es, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y aquí es un tema que después en los siguientes capítulos lo va a desarrollar ampliamente el escritor de Hebreos. ¿Cómo es que Jesús es nuestra expiación? ¿Cómo es que Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, es el mismo sacrificio que el sumo sacerdote ofrece para la expiación de los pecados del pueblo? Y hermanos, lo que a ti y a mí nos dice hoy la palabra de Dios en esta parte de este versículo es que tú y yo, si tú has sido rociado con la sangre de Jesucristo, has sido purificado de todo tu pecado, has sido expiado de todo tu pecado, no por medio de la sangre de un cordero, no por medio del agua de la purificación que utilizaban en el Antiguo Testamento, no por medio de ninguno de esos rituales, sino por medio del sacrificio del Hijo en la cruz del Calvario. Tus pecados y mis pecados han sido expiados, han sido limpiados, han sido borrados, han sido purificados. Y vean que estoy diciendo han sido, porque estoy hablando en pasado, es algo que ya ocurrió, es algo que ya fue hecho, es algo que ya fue completado. Y ya para terminar, sigue diciendo este mismo versículo. Después de haber hecho esto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esta expresión de se sentó tiene todo un sentido. Quiere decir, alguien se sienta, al menos en el término, en el sentido escritural y en el sentido hebreo, sentarse quiere decir haber terminado algo, haber completado totalmente un trabajo o una obra. Cuando se nos dice muchas veces en la escritura que el Hijo está sentado a la diestra del Padre, no debemos de entenderlo en el sentido literal e imaginarnos que tanto el Padre como el Señor Jesucristo están eternamente en la posición sentados, están sentados en su trono y no se mueven de ahí. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que el Señor Jesucristo terminó completamente la obra por la cual había sido enviado. Y por eso es que se pudo sentar a la derecha de la majestad, reinando junto con la majestad, siendo él mismo parte de esa majestad.
porque su misión, porque su obra, porque la obra que le fue encomendada por el Padre estaba completamente terminada. Otro concepto que también el escritor de Hebreos va a desarrollar más adelante y del cual nosotros vamos a hablar mucho más en las siguientes semanas. Entonces, habiendo completado esto, él se sentó a la majestad del Padre en las alturas. ¿Y eso qué te dice a ti y a mí? ¿Qué nos dice a nosotros? Nos dice que la obra de Jesús está terminada y que por lo tanto ni tú ni yo, ni nadie más le puede agregar o la puede completar. Tú no puedes completar algo que ya está completo. Tú no puedes terminar algo que ya está terminado. Tú no puedes perfeccionar algo que es perfecto. Solamente lo imperfecto se puede perfeccionar, solamente lo incompleto se puede completar, solamente a lo inconcluso le podemos agregar algo más, no a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él expió completamente tus pecados y mis pecados. Y el versículo 4, del cual ya no voy a poder hablar, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y después del versículo 5 al versículo 14, que es el resto del capítulo, nos va a sustentar por qué dice que Jesús ha sido hecho tanto superior a los ángeles y que heredó, otra vez la palabra heredar, más excelente nombre que ellos. Pero creo que hace 8 días abordamos ese punto y por lo tanto ya no es necesario que lo aborde ahora. Desde luego, Jesucristo es mucho, mucho superior a los ángeles. Déjeme concluir. Jesucristo, creador y heredero de todo, el brillo del brillo de Dios, quien hace brillar a la divinidad, quien sustenta todo lo que existe, Él es este ser divino quien nos purificó a nosotros, quien borró nuestra culpa. ¿Quién pues puede culparnos? ¿Quién pues puede condenarnos? Se preguntará en otra parte en el libro de Romanos el apóstol Pablo. ¿Quién condenará a los hijos de Dios si Él es el que justificó? Después de haber hecho esto, se sentó porque lo que hizo fue totalmente terminado. No busquemos agregarle más a la obra de Jesucristo. Finalmente, el mundo y sus habitantes, desde la cosmovisión bíblica, desde la perspectiva bíblica, está dividido en 2 partes solamente. Lo inmundo es aquello que no ha sido purificado, que está todavía bajo la condenación del pecado, y lo puro, lo que ha sido purificado por medio del Hijo. Miren, el mundo y todos los que habitamos en él solamente estamos divididos en 2 partes. Solamente hay 2 divisiones o hay 2 partes. Lo inmundo, que es lo que está en su estado natural, es decir, en el estado de caída del ser humano, lo inmundo y lo puro. Y lo puro no es lo bueno, no es lo moralmente aceptable, no es lo políticamente correcto. Lo puro es lo que el Hijo ha purificado, aquello que ha sido expiado por el Hijo. Por eso es que también la Escritura dice que toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando que la salvación de los hijos de Dios sea completada, sea establecido el reino en toda su plenitud. Toda la creación gime junto con esto, junto con nosotros, esperando el que el reino de Dios sea establecido en toda su plenitud. Entonces, lo puro es lo que ha sido purificado por el Hijo. No hay otra forma de purificar. Ya no sirven los ritos, ya no sirve el agua de la purificación, ya no sirve el agua del bautismo para hacer esto. El agua del bautismo no purifica nada, es un símbolo solamente. Ya hemos hablado de esto. Lo único que purifica, lo único que expía la culpa del pecador es Jesucristo, es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y amigo, hermano, ¿tú de qué lado estás?
¿A qué parte del mundo perteneces? ¿A la parte que es impura? ¿A la parte que es impía? ¿A la parte que es inmunda? ¿O a la parte que ha sido purificada por la sangre del Hijo? Si vives en esta segunda parte, entonces vive con gozo, vive con gratitud y habla lo más que puedas de aquel que hizo tal obra en ti. Y si vives en la primera parte, en aquella de lo inmundo, entonces ven hoy a Cristo, ven hoy a Cristo, porque la puerta está abierta, porque Él está llamando a la puerta de tu corazón y Él está esperando una respuesta tuya desde el fondo de tu corazón, para que entonces toda tu culpa sea borrada, todo tu pecado sea expiado de una sola vez y para siempre. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor nos lleve a poner en práctica siempre su palabra. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.